y el 8 de enero de 2014, apenas 2 días después del crimen, las autoridades anunciaron la detención de 7 individuos vinculados al asesinato. En enero de 2014, Venezuela amanecía con una noticia que heló al país. La violencia, esa amenaza cotidiana para millones de venezolanos, acababa de cobrar la vida de una de sus mujeres más queridas. Para entonces, Venezuela ya figuraba entre los países más peligrosos del mundo. Oficialmente, 39 homicidios por cada 100.000 habitantes. Quizá el doble, según observadores independientes. La inseguridad era tema de conversación diaria, y ni las reinas de belleza se libraban de ella. En este clima de robos y secuestros, el gobierno de Nicolás Maduro, recién iniciado tras la muerte de Chávez en el 2013, enfrentaba descontento social. La economía daba señales de crisis y la delincuencia iba en alza. Pero ¿quién iba a imaginar que aquella inseguridad rampante tocaría a Mónica Spear? Mónica no era una desconocida, había sido Miss Venezuela, actriz de telenovelas, una figura luminosa en medio de tiempos oscuros. Su trágico asesinato, ocurrido en los primeros días de 2014, sacudiría a Venezuela y cambiaría incluso la agenda política del país. Pero comencemos por el principio. Mónica Spear Mutz, de 29 años, vivía en Miami. Había triunfado como reina de belleza en 2004 y luego como actriz, tanto en Venezuela como fuera de ella. A finales de 2013 decidió volver a su tierra natal por unos días. El plan era recibir el Año Nuevo en Venezuela en compañía de su ex esposo Tomás Berry, un empresario de 39 años, y la hija de ambos, la pequeña Maya, de 5 añitos. El motivo, unas vacaciones en la tierra que Mónica amaba, y según su familia, la esperanza de reconciliarse con Tomás durante el viaje. Llevaban 1 año y medio divorciados, pero aún se querían. De hecho, fue Mónica quien propuso ese viaje de reconciliación por Venezuela. Tomás aceptó. Ambos querían darle otra oportunidad al amor. Así que Mónica, Tomás y Maya llegaron a Venezuela a finales de diciembre de 2013. Visitaron lugares turísticos, compartieron con la familia de Mónica. Fueron días felices. Mónica incluso publicó fotos y videos de esos momentos sin saber que serían los últimos. Pero la tragedia estaba al acecho. Ella conocía el peligro. Las últimas veces que había estado en Venezuela la habían asaltado en 5 ocasiones. Y aún así su amor por el país y quizás la ilusión de recomponer su matrimonio pudo más que el miedo. El 6 de enero de 2014, lunes feriado de Reyes, emprendieron el viaje de regreso a Caracas. Venían desde Mérida. Habían pasado días paseando por los Andes y por Morrocoy. Esa noche, alrededor de las 10:30, circulaban por la autopista Puerto Cabello-Valencia, en el estado Carabobo. Era una vía oscura en tramos, con poca vigilancia. De repente, el carro en el que viajaban, un Toyota Corolla, sufrió un percance. Algo golpeó el vehículo. La evidencia sugiere que se toparon con un objeto punzante colocado en la vía deliberadamente, una práctica común de los llamados piratas de carretera, forzar accidentes para asaltar a los conductores varados. El Toyota quedó inmóvil en el kilómetro 194 en el sector El Cambur. Tomás llamó a emergencias y pronto llegó una grúa para auxiliarlos. Mónica, Tomás y Maya esperaron mientras el gruero enganchaba el carro, pero ese auxilio llegaría demasiado tarde para evitar lo peor. Antes de que pudieran reanudar el camino, de la oscuridad emergió un grupo de delincuentes armados. Eran al menos 4 hombres jóvenes, posiblemente más, según investigaciones posteriores, dispuestos a todo por robar. Los delincuentes rodearon el carro en una fracción de segundos. Mónica y Tomás intuyeron el peligro mortal, gritaron a Maya que se agachara en el asiento trasero y acto seguido ambos padres subieron las ventanas del carro y aseguraron las puertas con la esperanza de atrincherarse hasta que los ladrones se fueran o llegara la ayuda. Afuera, los asaltantes les exigían que abrieran la puerta, apuntándoles con sus armas en medio de la noche. Fue cuestión de segundos. Los criminales, enfurecidos al ver frustrado el robo, abrieron fuego, sin piedad, contra el vehículo. Se escucharon cerca de una decena de disparos en la oscuridad de la autopista, según algunos testigos. Luego, mucho silencio, y los pasos acelerados de los atacantes huyendo entre la maleza. El gruero, atónito, se había escondido para salvar su vida. Cuando todo quedó en calma, volvió al vehículo para auxiliar a la familia.
La escena era dantesca. Dentro del carro estaba Mónica, yacía herida de gravedad, había recibido balazos en el brazo derecho, en el glúteo y en una pierna. Tomás Berry, a su lado, tenía un impacto de bala en el pecho. Ambos sangraban y estaban inconscientes. En el asiento trasero, la pequeña Maya lloraba de dolor. Una bala la había alcanzado en la pierna derecha. Por milagro, la niña estaba viva. Al haberse agachado, como lo dijeron sus padres, evitó disparos letales. El operador de la grúa pidió ayuda desesperado. Mónica aún tenía pulso débil cuando llegaron los refuerzos policiales y ambulancias. Fue trasladada al hospital más cercano, el Adolfo Prince Lara de Puerto Cabello. Lamentablemente, los médicos no pudieron hacer nada. Mónica falleció a causa de sus heridas poco después de ingresar. Tomás Berry murió prácticamente en el lugar de ataque antes de poder ser atendido. La única sobreviviente fue Maya, cuya herida, aunque seria, no comprometía órganos vitales. Esa noche, la vida de la pequeña cambió para siempre. Le tomarían radiografías en el hospital. El proyectil atravesó limpiamente su muslo. Fue atendida y estabilizada. Al día siguiente, sus abuelos volaron desde Florida para reunirse con ella. En cuestión de minutos, la familia Spear Berry había sido destruida. Los criminales escaparon sin robar nada, ni el vehículo, ni las maletas, ni las pertenencias de valor. Todo quedó esparcido dentro del carro con los cuerpos. Aquello no fue un robo consumado, fue un asesinato brutal, fruto del caos y la impunidad. ¿Quiénes eran Mónica Spear y Tomás Berry? Vale la pena recordarlos más allá de la tragedia. Mónica Spear había nacido en Maracaibo en 1984, pero creció en Caracas y luego en Orlando, Florida. Tenía raíces venezolanas, alemanas e inglesas. Su belleza y carisma la llevaron a ganar en Miss Venezuela de 2004 con solo 19 años, representando al estado Guárico. En 2005 estuvo entre las finalistas del Miss Universo. Tras el certamen, Mónica siguió su verdadera pasión, que fue la actuación. Protagonizó exitosas telenovelas como Mi prima Ciela, La mujer perfecta en Venezuela y más tarde Flor salvaje en Miami con Telemundo. Para el 2013, Mónica residía en Miami, donde era amada por la audiencia hispana. Era también emprendedora y filántropa. Apoyaba causas benéficas en Venezuela. Thomas Henry Berry, por su parte, era un ciudadano británico, a veces descrito erróneamente como irlandés, que se enamoró de Mónica en Miami. Se casaron en el 2008 y ese mismo año nació Maya, su adorada hija. Tomás hablaba español, amaba la cultura latina y administraba un negocio de turismo de aventura. Aunque el matrimonio atravesó dificultades, se divorciaron en 2012, mantuvieron una relación cordial. Amigos cercanos contaron que nunca dejaron de amarse y que por eso planearon este viaje juntos, con su hija, como una segunda luna de miel para reencontrarse. Así que cuando Mónica propuso sellar la reconciliación, volviendo a Venezuela, Tomás aceptó con entusiasmo. Sabían de los riesgos, Mónica le advirtió sobre la inseguridad, incluso ella misma había sido asaltada varias veces en visitas anteriores, pero confiaron en que tomando precauciones nada pasaría. Tenían pensado moverse principalmente de día y por rutas principales. Ese 6 de enero, sin embargo, las circunstancias los pusieron en el lugar equivocado, en el momento equivocado. La familia de Mónica, sus padres y hermanos, esperaban reencontrarse con ella en Caracas al día siguiente. En Miami también tenía una red de amistades que la querían. Su muerte dejó a todos en shock y, por supuesto, la pequeña Maya quedó huérfana de ambos padres a sus 5 años. Vale mencionar aquí que tras la tragedia, Maya fue cuidada inicialmente por sus abuelos maternos en Estados Unidos. Años después, en el año 2021, el hermano de Mónica, Ricardo Spear, y su esposa adoptaron legalmente a Maya. Actualmente viven en México. Maya es una adolescente de 15 años que sueña con ser escritora y cineasta, inspirada quizá por la historia de su mamá. Pero no nos adelantemos, regresemos a 2014, a la madrugada después del crimen. Tras el asesinato, la gran pregunta era, ¿quiénes hicieron esto y por qué? No había nada que conectara personalmente a Mónica Spear y Tomás Berry con delincuentes, no eran enemigos de nadie, estaban de visita en su propio país. La respuesta, lamentablemente, es que fueron víctimas al azar de la delincuencia común. La llamada victimología, el análisis de por qué ellos fueron blancos, apunta a factores circunstanciales. Viajaban de noche por una autopista peligrosa en un carro que se averió en una zona aislada. Eran presas fáciles para cualquier banda de ladrones de carretera. Y en efecto,
Resultó que los responsables pertenecían a una banda de piratas de carretera que operaba en la autopista regional del centro y vías cercanas. Estos grupos criminales se dedicaban a poner objetos cortantes como miguelitos o piedras en el asfalto para reventar los cauchos o llantas de los vehículos, obligando a los conductores a detenerse. Entonces aprovechaban para asaltarlos, a veces con extrema violencia. La banda implicada en el caso Spear era conocida en la zona del Cambur por varios robos similares. Estaba compuesta principalmente por jóvenes varones entre 17 y 32 años, provenientes de sectores empobrecidos de Carabobo y Yaracuy. Varios con antecedentes penales por robo. No buscaban a Mónica Spear específicamente, de hecho es probable que ni siquiera supieran quién era. Simplemente vieron la oportunidad de robar unos turistas varados y actuaron. ¿Qué buscaban? Dinero, pertenencias de valor, quizás el propio vehículo. Recordemos que Mónica y Tomás venían con equipajes y probablemente cámaras fotográficas. A Mónica le encantaba la fotografía, teléfonos, algún dinero en efectivo. Todo esto pretendían llevarse los ladrones, sin embargo la situación se les fue de control al resistirse las víctimas. Atrincherándose, los delincuentes reaccionaron disparando. Fue un asalto frustrado que devino en homicidio. Tanto así que no lograron llevarse nada, ni joyas, ni carteras, ni el carro. El botín se les escapó de las manos cuando dispararon y tuvieron que huir. Aquí vale la pena señalar un dato importante. Días después, se supo que uno de los integrantes de la banda sí habría regresado al sitio tras el crimen para intentar desvalijar el vehículo de Mónica y Tomás. Y esto indica la frialdad con la que operaba. Aún con la policía rondando tras el tiroteo, querían robar piezas del auto. Esta acción dejó evidencia adicional en la escena, pero también sirvió luego para imputarles más cargos. En resumen, desde la perspectiva de la victimología, Mónica y su familia fueron víctimas al azar de un tipo de crimen tristemente común en el país, el asalto de carretera. No hubo un motivo personal, ni político, ni pasional. Fue una oportunidad criminal sumada a la impunidad reinante. Esa impunidad estaba a punto de ser desafiada porque tras el horror vendría la respuesta de las autoridades y de toda una sociedad indignada. La investigación arrancó de inmediato. En la madrugada del 7 de enero de 2014, detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de Venezuela llegaron al lugar de los hechos en la autopista. Lo primero fue recolectar pruebas, casquillos de bala calibre 9 milímetros o .38 esparcidos alrededor del vehículo, huellas dactilares en las ventanillas y puertas y la propia escena, un carro con múltiples impactos de bala en la carrocería y vidrios rotos. Dentro del Toyota encontraron los objetos personales de las víctimas, bolsos, iPad, equipaje, dinero en efectivo, y este detalle, que todo estuviera allí, les indicó que los asaltantes huyeron apresurados tras disparar. También entrevistaron al gruero que asistió a la familia. Este testigo fue clave y describió a 4 hombres jóvenes armados y narró cómo se ocultó al escuchar los disparos. Su testimonio confirmó lo que la policía sospechaba. Era obra de una banda local conocida en la zona. En paralelo, la noticia explotaba en los medios. Para la mañana del 7 de enero, el país entero hablaba de Mónica Spear. La presión por capturar a los culpables era enorme. El propio presidente Maduro ordenó a los cuerpos de seguridad resolver el caso cuanto antes, y cumplieron. En cuestión de 48 horas hubo resultados. El 6CPC, cruzando información de sus archivos criminales y la descripción del gruero, identificó a posibles sospechosos de las barriadas cercanas a El Cambur. Montaron operativos simultáneos y el 8 de enero de 2014, apenas 2 días después del crimen, las autoridades anunciaron la detención de 7 individuos vinculados al asesinato. Fue un logro policial relámpago y entre los primeros detenidos estaban Giancarlo Colina Alcalá, de 19 años, señalado luego como uno de los que disparó esa noche, José Gregorio Ferreira Herrera, de 18, otro de los jóvenes presentes en esa escena, Nelfred Jiménez Álvarez, de 21 años, con antecedentes, participó en el ataque, Alejandro Jesús Maldonado Pérez, de 22 años, integrante de la banda, presente durante el hecho, Franklin Daniel Cordero Álvarez, de 28, el mayor de los detenidos iniciales, con rol de liderazgo en la banda. Leonard Danilo Marcano Lugo, de 32 años, otro miembro senior de la pandilla.
Eva Josefina Armas Mejías, de 39, la única mujer pareja de uno de los delincuentes, sospechosa de actuar como receptora de objetos robados. Estos 7 fueron capturados en distintos puntos, algunos en la misma zona de Carabobo, otros tratando de esconderse en poblados vecinos. En las redadas, la policía recuperó pertenencias que habían sido robadas, entre ellas un celular y una cámara digital que habrían pertenecido a Mónica y Tomás. También incautaron armas de fuego, al menos 2 pistolas que tras el análisis balístico se confirmó que coincidían con los casquillos hallados en la escena del crimen. Esto fue una prueba contundente. Las balas que mataron a Mónica y Tomás provenían de esas armas vinculadas a los detenidos. Además, los investigadores encontraron en poder de los sospechosos algunas partes del vehículo de las víctimas, espejos, tapa de maletero, que intentaron robar tras el tiroteo. Esto cuadraba con la hipótesis del desvalijamiento posterior. Con este cúmulo de pruebas, testimonios, huellas dactilares, objetos robados y armas balísticas coincidentes, el caso contra los sospechosos era sólido. Contradicciones. En la investigación inicial surgieron pocas, pero algunas aclaraciones fueron necesarias. Por ejemplo, se habló de que no robaron nada porque las pertenencias estaban en el carro, lo cual era cierto. Sin embargo, más tarde se supo que sí hubo intento de robo del auto y sus partes. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, básicamente, los atacantes no lograron llevarse las pertenencias en el momento del asesinato, pero posiblemente volvieron instantes después o enviaron a alguien a quitar algunas de las piezas o ya habían tomado algún objeto como la cámara antes de huir. La mayoría de las cosas quedaron en el sitio, pero no todo. Otra cuestión fue el número de atacantes. Inicialmente se hablaba de 4 por el relato del gruero, pero las autoridades terminaron implicando a más personas, hasta 11 en total, contando cómplices y menores. Esto no significa que todos estuvieran físicamente en la autopista disparando. Se determinó que esa noche del 6 de enero participaron directamente al menos 5 hombres en el ataque, de los cuales uno solo faltaba por detener, que era Gerardo el Gato Contreras, quien no había sido detenido hasta ese momento. Los demás arrestados tuvieron roles de apoyo o participaron en la planificación o encubrimiento. Para mediados de enero de 2014 ya estaban identificados todos los miembros de la banda, incluso el que faltaba, el autor material del disparo fatal, alias El Gato. Ya tenía nombre y rostro para las autoridades, aunque seguía prófugo en ese momento. Las pruebas eran robustas y el caso se preparaba para la siguiente etapa, que era la justicia en tribunales. Revisemos las pruebas claves y presentadas en su alcance. El principal testigo ocular fue el operador de la grúa que auxiliaba a Mónica y Tomás. Su relato situó a varios de los acusados en la escena del crimen, describiendo la ropa y aspecto físico coincidentes con los detenidos. Además, vecinos de la zona reportaron haber visto a algunos sospechosos merodeando la carretera esa noche. ¿Qué pruebas refuerzan la presencia de los acusados en el lugar y momento del hecho? ¿Qué no prueban? ¿Quién disparó específicamente el arma? Para eso se necesitaban más evidencias. Se recuperaron además casquillos y proyectiles del auto de Spear. Los expertos de balística determinaron que al menos 2 armas fueron usadas. Cuando se capturó a los sospechosos, a Colina le incautaron una pistola 9 milímetros y a Jiménez un revólver .38, entre otras armas. Las pruebas forenses confirmaron que estas armas habían disparado los casquillos hallados. ¿Qué probó esto? Vínculo directo entre los sospechosos y los disparos que mataron a las víctimas. Es decir, que esas personas habían accionado armas contra el auto de Mónica y Tomás. ¿Qué limitación tiene? No necesariamente identifica quién fue el que causó la muerte de cuál víctima o si varias personas dispararon, pero como grupo los implica ineludiblemente en el crimen. La policía tomó huellas de las ventanas y puertas del vehículo, algunas coincidieron con las de los detenidos, según reportes filtrados, por ejemplo, huellas de Maldonado en una ventana del carro. También se recogieron muestras de sangre en la escena, aunque correspondían a las víctimas. Mónica forcejeó y pudo dejar rastro de sangre en el interior del vidrio. ¿Qué prueba esto? Colocan a determinados acusados tocando el carro de las víctimas, lo cual refuta cualquier coartada de yo no estuve ahí, que no prueban la intención por sí misma, pero sumadas al contexto confirman la participación. A las 48 horas del crimen, la policía exhibió ante la prensa un teléfono inteligente, una cámara fotográfica y otros efectos que pertenecían a Mónica y Tomás.
fueron hallados en poder de los arrestados, algunos en casa de Eva Armas, la receptora. ¿Qué prueba esto? Conexión directa de estos individuos con el hecho. Poseer bienes de las víctimas inmediatamente después del asesinato sugiere que los obtuvieron en el asalto. ¿Qué no prueba esto? No muestran quién jaló el gatillo, pero sí involucran a todos en el crimen. En un caso tan sonado, hubo interés en si alguno confesaría. Extraoficialmente se supo que Gerardo el Gato Contreras confesó su rol al integrarse en 2015, buscando atenuar su pena. Los otros en general negaron o minimizaron su participación. ¿Qué probó la confesión del Gato? Que él disparó el tiro que mató a Mónica. Él mismo lo admitió más tarde públicamente. ¿Qué no prueba? La confesión de uno no absuelve al resto. Cada uno fue juzgado por su grado de participación. En conclusión, las pruebas presentadas lograron acreditar prácticamente todos los elementos del caso: presencia, participación activa y responsabilidad en las muertes e intento de robo. ¿Qué quedó sin probar o incierto? Quizá detalles menores, como la secuencia exacta de quién disparó primero o la identidad precisa de todos los que portaban armas, pues varios dispararon a la vez. Pero eso no era esencial para las condenas, ya que la ley venezolana permite condenar por coautoría a todos los participantes en un homicidio cometido en grupo, independientemente de quién haya disparado la bala fatal. Otro punto discutido en la opinión pública fue si hubo alguna responsabilidad del Estado por la inseguridad en la vía, pero eso es más un debate político que una materia de prueba en un juicio. En el terreno judicial, las pruebas no buscaban establecer culpas más allá de los individuos directamente involucrados en esta situación. El camino a la justicia en este caso avanzó rápido. Dada la contundencia de las evidencias, la Fiscalía presentó acusación formal contra los detenidos en tiempo récord. Hubo varios procesos separados por grupos de acusados para agilizar resultados. Vamos por orden cronológico. En septiembre de 2014, apenas 9 meses después del crimen, se realizó el primer juicio contra 3 de los implicados que optaron por someterse a un proceso abreviado. Fueron Nelfred Jiménez, José Ferreira y Giancarlos Colina. El 23 de septiembre de 2014, el Tribunal Primero de Juicio de Carabobo los declaró culpables de múltiples delitos: homicidio intencional calificado por la muerte de Mónica y Tomás, homicidio calificado frustrado por el intento de matar a Maya, obstaculización de la vía pública, asociación para delinquir y robo agravado. La lista de cargos era larga, reflejando todo lo que hicieron esa noche. Las condenas fueron ejemplares: 24 años de prisión para Jiménez y Ferreira, 26 años para Colina. ¿Por qué Colina obtuvo 2 años más? Porque el tribunal sumó el cargo de desvalijamiento del vehículo al comprobar que Colina participó en extraer piezas del auto tras el crimen. Estas fueron penas muy altas, cercanas al máximo legal de Venezuela, pero inferiores a 30 años porque los acusados colaboraron parcialmente, no negaron su presencia, y el juicio fue por admisión de hechos en cierta medida. En enero de 2015 seguía prófugo Gerardo el Gato Contreras, el miembro de la banda identificado como autor de los disparos que mataron a Mónica. Un año después del asesinato, el Gato fue capturado en Yaracuy. Sorpresivamente, Contreras admitió su responsabilidad casi de inmediato ante la Fiscalía. Esta admisión agilizó su proceso. No hubo juicio largo, sino un procedimiento especial por admisión de hechos. En mayo de 2015, un tribunal lo condenó a 25 años de prisión por los homicidios. 25 años es una pena alta, cercana al tope de los 30, pero inferior, por reconocimiento de su confesión temprana. A sus 19 años de edad, el Gato enfrentaba a pasar más de la mitad de su vida tras las rejas. En abril de 2015, otros 2 implicados que eran menores de edad al momento del delito, uno de 17 y una chica de 15, su caso se ventiló en el Tribunal de Menores de Valencia. El 27 de abril de 2015 fueron declarados culpables de los mismos delitos en su versión juvenil. Se les impulsó la pena máxima que permite la ley del menor en Venezuela, que es 4 años de privación de libertad en un centro correccional más 6 meses de reglas de conducta supervisada. Al ser menores, sus identidades no se revelaron públicamente. Estos jóvenes cumplían su internamiento en un centro para menores y para 2019 ya habrían recobrado la libertad tras cumplir íntegramente su sanción. En 2015, caso de Adolfo Rico Mandolfo, un integrante de la banda, Adolfo Rico Agreda, alias Mandolfo, de 19 años, no llegó a ver la sentencia. Estaba en prisión preventiva esperando su juicio, cuando en febrero de 2015 fue asesinado en la cárcel por otros reclusos.
Según investigaciones, hubo una riña interna y Rico terminó apuñalado supuestamente a manos de Jiménez y Ferreira, sus propios cómplices, quizás por una disputa de dinero o por temor a que él los delatara. Este episodio violento mostró el ambiente peligroso incluso dentro de prisión. A finales de 2015 y enero de 2016, juicio principal restante, quedaban aún por juzgar formalmente otros 4 adultos, Alejandro Maldonado, Franklin Cordero y Leonard Marcano, todos detenidos en enero de 2014, y Eva Armas Mejías, la cómplice. Ellos no se habían sometido a la admisión ni abreviado, así que enfrentaron un juicio ordinario con testigos y pruebas que se extendió durante 2015. Finalmente, el 18 de enero de 2016 se dictó sentencia en su caso. El resultado: pena máxima para todos los hombres, 30 años de prisión para Maldonado, Cordero y Marcano. Se les encontró coautores de los mismos delitos graves. En Venezuela, 30 años es la pena máxima, como ya les dije, equivalente a cadena perpetua. En otros países, para Eva Armas, la Corte impuso 10 años de prisión, hallándola culpable de asociación para delinquir y aprovechamiento de cosas provenientes de los delitos. En otras palabras, no estuvo en el sitio de los homicidios, pero ayudó a la banda guardando lo robado. 10 años fue también una pena significativa para un rol secundario, reflejando así la gravedad del caso. Con esta sentencia, el caso quedó oficialmente cerrado en 2016. Todos los involucrados identificados habían sido condenados o habían fallecido. En total, las penas abarcaron desde los 4 años, que fueron los menores de edad, hasta 30 años adultos principales. La sociedad venezolana siguió de cerca cada audiencia, cada veredicto. Familias de las víctimas asistieron a los tribunales, aunque nada les devolvería a Mónica ni a Tomás. Al menos vieron justicia hecha en los papeles. Un detalle: durante el juicio la fiscal del caso presentó peritajes y reconstrucciones que hicieron llorar a más de uno en la sala, en especial cuando describieron cómo Mónica abrazó a su hija en el asiento trasero para protegerla. Es un consuelo amargo, pero gracias a ese instinto maternal, Maya sobrevivió. Los jueces en sus sentencias mencionaron la crueldad extrema de los hechos y la necesidad de una sanción ejemplarizante. Han pasado más de 11 años desde entonces. ¿Qué ha sido de los responsables y de los sobrevivientes? En cuanto a apelaciones, prácticamente no hubo con efectos significativos. La defensa de algunos acusados intentó reducir penas, alegando quizás cooperaciones o condiciones carcelarias, pero las sentencias se mantuvieron firmes. Era un caso muy vigilado públicamente. Cualquier beneficio a los asesinos habría generado indignación. Todos los acusados permanecen en prisión, menos los menores y la mujer cómplice que terminaron sus condenas. Menciona aparte el caso de Gerardo Contreras, el Gato, quien cumplía su condena inicialmente en la cárcel Rodeo 2, pero por mala conducta, varias riñas internas, fue trasladado a Tocuyito, luego a la penitenciaría del Dorado, en el estado Bolívar. Allí contrajo tuberculosis pulmonar. El 13 de julio de 2020, el Gato murió en prisión a los 26 años, víctima de esta enfermedad, agravada por las duras condiciones carcelarias. Su muerte fue confirmada por las autoridades penitenciarias. No mostró arrepentimiento hasta el final, según quienes lo trataban. No se pierdan el episodio exclusivo de Patreon, en donde les compartiré las lamentables declaraciones que Gerardo Contreras, el Gato, dio a la prensa sobre el caso de Mónica Spear y mucho más. Únete a nuestra comunidad en Patreon y podrás indagar un poco más sobre cada uno de los casos que presentamos semanalmente. Pero, ¿qué pasó con la víctima sobreviviente, con Maya Berry Spear? La hijita de Mónica se fue a vivir a Estados Unidos con sus abuelos, como ya les comenté, inmediatamente después del crimen. Creció rodeada de amor de sus abuelos y tíos. En 2021, como mencionamos antes, el tío Ricardo Spear, hermano de Mónica, y su esposa Daniela pudieron adoptarla legalmente. Se trasladaron a la Ciudad de México, donde Ricardo trabaja, y allí Maya ha encontrado un hogar. En 2023 cumplió 15 años. Hubo incluso una pequeña nota en medios del espectáculo porque celebró sus 15 con una fiesta emotiva. Maya ha dicho en entrevistas que quiere ser escritora y cineasta, y que se inspira en su madre para contar historias sobre mujeres poderosas y fuertes. Es muy conmovedor verla seguir su vida y convertirse en una joven muy linda. Finalmente, hablemos del legado en un sentido un poco más amplio. Tras la muerte de Mónica Spear, Venezuela vivió un momento de unidad y reflexión poco común. Hubo marchas, vigilias con velas, exigencias de no más violencia. El gobierno lanzó de inmediato el Plan Patria Segura,
reforzado y prometió desarme de civiles. Muchos dudan de la eficacia real de esas medidas, pero al menos durante semanas el tema de la inseguridad ocupó todos los titulares. Algunos analistas señalan que la indignación por este caso contribuyó a las protestas multitudinarias que estallaron en febrero de 2014 contra el gobierno. La salida, ¿se acuerdan? En las cuales la inseguridad era uno de los varios reclamos. Es decir, Mónica Spears se convirtió trágicamente en un símbolo, el rostro de lo que la violencia podía arrebatarle incluso a la misma querida, la vida. Hoy en 2025 Venezuela sigue enfrentando problemas de seguridad, aunque la emigración y otros cambios han alterado estas estadísticas. Pero la memoria de Mónica Spears permanece. En honor a ella, cada año sus fans y amigos hacen tributos en redes sociales el 6 de enero. Se publicó un libro investigativo llamado Capítulo Final, que recoge a profundidad la historia del caso, escrito por periodistas que incluso entrevistaron a uno de los asesinos. Y en 2023 se estrenó una película titulada Mónica, entre el cielo y la tierra, que mezcla la realidad y la ficción para rendirle homenaje. El caso de Mónica Spears dejó varias lecciones: la fragilidad de la seguridad ciudadana, el valor de la justicia cuando se aplica sin titubeos y el recuerdo imborrable de una mujer que en vida brilló con luz propia y en muerte encendió la luz sobre una oscura realidad. Hoy Venezuela la recuerda no solo como reina de belleza, sino como símbolo de un país que merece y sigue clamando vivir sin miedo. Hemos recorrido la historia de un crimen atroz y de cómo un país entero reaccionó para que no quedara impune. Mónica Spears y Tomás Berry perdieron la vida en aquel viaje, pero su legado perdura en la lucha contra la violencia en Venezuela. Un grupo de delincuentes está tras las rejas gracias a un proceso judicial rápido y sólido. Una niña salvó su vida y tiene un futuro gracias al heroísmo de sus padres, y un país vio de frente sus propios demonios en la inseguridad y por un momento dijo basta. Gracias por acompañarnos en este relato respetuoso de la muerte de Mónica Spears y su esposo. Queremos mantener viva la memoria de las víctimas y la búsqueda de la verdad es fundamental. Hasta aquí el episodio de hoy de Ni tan inocentes, donde nadie es tan inocente como parece, y nos vemos la próxima semana.